e iniciamos la mesa primera, en la que, como pueden ustedes ver, me acompañan Enrique Rubio Cremades, Miguel Ángel Lozano Marco, Rocío Oviedo y Antonio Cillóniz. Como tienen los currícula colgados en la web del Congreso y además como nuestros ponentes son suficientemente conocidos, para no abusar más de su paciencia, no daré ninguna nota biográfica ni de sus obras, porque son muy conocidos. Tiene la palabra Enrique Rubio, que nos va a hablar de los cuentos fantásticos de Juan Valera, Imágenes con palabras. Bien, muchas gracias, José María. En primer lugar, José Carlos, ¿qué te voy a decir? Te voy a leer un párrafo de nuestro querido amigo Joaquín Sabina, que dice: ser un buen recuerdo en la vida de alguien es una forma de quedarse para siempre. Y eso es, cuando yo leí yo esto lo he sentido toda mi vida, contigo, con tu familia, con tu mujer, con tus hijos y con mi familia, con María Ángeles, tu querida María Ángeles y mis hijos. Pero muy breve, 30 segundos. Recuerdo cuando éramos veinteañeros preparando las oposiciones en el instituto. Luego en nuestros viajes en la universidad. Cuando cuando hemos recorrido media Europa y Estados Unidos, cuando estuviste en mi casa en Miami, en Florida, que te traté como un hijo adoptivo, vamos. Y luego, pues yo qué sé, en Bielefeld, donde Trini también tendrá unos recuerdos entrañables, en Italia. Entonces, resulta que cuando uno reflexiona sobre nuestra amistad, pues no ha habido ninguna palabra malsonante. Nos hemos tratado con una amistad, nunca nos hemos peleado, nunca, en la vida. Hemos tenido una palabra más alta que la otra. Nos hemos protegido. Cuando tú has estado malito en los viajes, yo te cuidaba. Cuando estaba yo, tú me cuidabas. No sé, una cosa espectacular, especial. Y bien, pues nada, es muy emocionante estar aquí y ver que estamos en este mundo trabajando como siempre lo hemos hecho, desde lo que acabamos hasta ahora. Y te releo de nuevo este texto. Ser un buen recuerdo en la vida de alguien es una forma de quedarse para siempre. Bien. Voy a hablar sobre Juan Valera. Juan Valera, de alguna manera, está hilvanado. Yo tengo hasta 33 minutos, ¿no, José María? Más o menos. 15 Tenemos minutos. muy poquito 15 tiempo. minutos. Yo Sí. voy a leer porque para condensar más. Bien. Voy a hablar sobre Valera, Juan Valera, que se ha cumplido bicentenario, fue contertulio, incluso corresponsal de Rubén Darío, de alguna manera Teodosio también lo conocerá, todo ese epistolario y las publicaciones ya de finales de su vida. La crítica literaria coetánea Juan Valera consideró a dicho escritor como una de las figuras más cultas y eruditas de su siglo. Me refiero evidentemente a Valera. Los historiadores de la literatura coincidieron también en sus reflexiones, pues tanto las monografías editadas a finales del XIX como las pertenecientes a los siglos XX y XXI constatan esta aseveración. De todo este conjunto de reflexiones se desprende que Valera es un humanista en el sentido estricto de la palabra, conocedor de las lenguas clásicas y traductor de obras señeras grecolatinas. Valera era un excelente lingüista, dominaba varios idiomas, además del latín y griego, entre ellos el inglés, francés, portugués, italiano y alemán, y conocedor también de las lenguas peninsulares, tanto de las procedentes de latín como de las lenguas inciertas, como él decía, llamado el vascuence y el euskera, como gustaba él de denominar. Autor de un amplio corpus de traducciones referidos a poesías, ensayos o creaciones literarias de célebres escritores europeos y americanos que Valera llevó a cabo para darlo a conocer a la sociedad española. Conocimiento de idiomas que evidentemente guardan estrecha relación con su periplo diplomático por Europa y América y que le permitiría estar en contacto no solo con la peculiar idiosincrasia de sus habitantes, sino también mantener amistad con los intelectuales, escritores, poetas y artistas más afamados del momento. Todo esto lo podemos constatar a través de sus publicaciones y de su epistolario. Por cierto, que el enfoque de este congreso, y tengo que agradecer evidentemente a Carmen y a Beatriz, el acierto, porque a mí me ha abierto una nueva vía, un camino de exploración.
se ha estudiado mucho Valera, las variantes, las fuentes, el tratamiento del folclore, de lo popular, sobre todo en los cuentos. Y esto a mí me ha abierto una nueva vía, porque evidentemente Valera conocía prácticamente todos los museos del mundo. De todo este mosaico de traducciones cabe destacar la referida a Daphnis y Chloe, o las pastorales del hongo, una traducción directa del griego con una introducción y notas, edición llevada a cabo por el célebre impresor y editor Ferran Nofé y por la no menos conocida editorial Rivadeneyra. Valera, en su acercamiento al mundo antiguo, no solo da probada muestra de sus conocimientos por determinadas obras de creación de los clásicos, sino que también conoce sus fuentes históricas o filosóficas, tal como se constata en sus propias obras tanto de creación como de crítica. Todo ello explicaría su acercamiento a determinados momentos de la éfrasis, figura retórica en la antigüedad procedente, como es bien sabido, del verbo exfraso, de fuera, y fraso, hablar, cuyo significado y aprendizaje procedía de los libros de retórica que se utilizaban en las aulas universitarias en la época de Valera, sobre todo para referirse a cualquier descripción vivida, plena de fuerza, de obras de arte, de objetos, personas y paisajes, descritos con palabras a los lectores o también a los oyentes. Recordemos a Hermógenes de Tarso y a Filóstrato, citados por Valera en su estudio La libertad del arte, que definía la éfrasis como una descripción larga, detallada, vivida, que permitía presentar el objeto ante los ojos como una pintura o escultura, o un objeto determinado. Obras de arte cuya descripción poética contribuye a un exacto conocimiento de la obra de la antigüedad, como si se tratara de la representación verbal de una imagen visual. Simónides de Ceos, citado en numerosísimas ocasiones por Valera, no voy a dar repertorios bibliográficos, pero tenemos referencias a todos los clásicos que utilizan la éfrasis, casi un centenar de ejemplos. Lo que pasa es que no se utilizan. Refiero esto, Simónides de Ceos pues plantea toda esta relación entre el arte y la literatura de acuerdo con la frase «la pintura es poesía muda y la poesía pintura verbal», en consonancia con lo dicho por Platón cuando trata el tema de lo bello y la mímesis o imitación. La mímesis es representación, interpretación y recreación. Reflexiones conocidas por Valera, al igual que las vertidas por Aristóteles en su Poética, cuando señala que los seres humanos son en sumo grado imitativos y llevan a cabo sus primeros aprendizajes gracias a la imitación. Desde este punto de vista, en relación con las mímesis de la éfrasis, como en el caso de Valera, no solo es representación, sino también interpretación y recreación, e incluso puede crear el objeto visual, inexistente antes de su descripción. Lo importante a destacar es que Valera conoce perfectamente y en profundidad las teorías de Platón referidas en su obra República, sobre todo en el libro 11, y los trabajos de Horacio, fundamentalmente su epístola ad Pisones, en donde se encuentra su célebre verso Ut pictura poesis. Es evidente que Valera no solo conoce las teorías expuestas en estas líneas, sino también las fórmulas en las que desarrollar sus conocimientos aprendidos de los clásicos grecolatinos, fundamentalmente en la redacción de sus cuentos y novelas cortas, como sería el caso de su admirado Ovidio en sus Metamorfosis, en el libro 3. El escritor que con mayor asiduidad, precisión y detalle describe cuadros pictóricos inspirados, obras que recrean temas o personajes pertenecientes a la mitología. Esto lo asume Valera. El cuento de Valera, titulado Parsondes, publicado por primera vez el 15 de febrero de 1859 en el diario madrileño El Estado, es una especie, ¿verdad? Me he constipado en el AVE antes de ayer, pasé frío y estoy aquí con un poco acatarrado. Es una especie de apólogo que marca su inicial andadura en el género cuento, asumiendo en todo el material noticioso citado con anterioridad proveniente de los clásicos. En Parsondes, Valera describe la vida de un santo varón, filósofo y apóstol de la austeridad, censor de la improbidad de los babilonios, y desaparecido misteriosamente.
Encontrado su paradero, conocemos el radical cambio de su conducta, pues participa y convive con los placeres más suntuosos de la vida en la corte de Babilonia. Dicho suceso, que acontece hace 2700 años, en el momento que redacta Valera el cuento, y cuyo protagonista, un gobernante de la antigua Persia, muy querido del rey Arteo y el más rígido, grave y moral de todos los sátrapas, narra el radical cambio del santo varón, Parsondes, su maestro y mentor, que le había educado en la ciencia y en las virtudes del primer Zoroastro. El protagonista del cuadro, o del cuento, es un cuento, a veces aparecen escenas se acercan un poco a esas descripciones propias del cuadro de costumbres con peripecia argumental. Describe su salida desde la ciudad de Susa en busca de Parsondes. Y fijaos, montado, se aparta de la reacción, en un magnífico carro tirado por 4 caballos árabes, un hábil cochero que iba dirigiéndole y 2 esclavos etíopes me acompañaban también en el carro, haciendo aire el uno con un abanico de plumas de avestruz y sosteniendo el otro sobre el rico varal de marfil, prolijamente labrado, el ancho parasol de seda, 400 jinetes, todos con aljibas, arcos y flechas, vestidos de valla y cubierta la cabeza con sendos capacetes de bronce nielados, una artesanía, de refulgentes colores. Me seguían y me daban mayor autoridad y decoro. 6 batidores montados en rayadas y velocísimas cebras iban delante de mí a fin de anunciarme en las diversas poblaciones. Puedo seguir esta descripción. Valera parece estar describiendo una de las muchas miniaturas o cuadros existentes que recrean el espacio referido en dicho texto, provenientes de las artes figurativas persas que muestran predilección por el relieve, que al igual que en el caso del cuento, enmarcan los sucesos narrados en el relato, como los exteriores de los hipogeos reales y las estancias públicas de los palacios, pinturas y motivos que Valera conocía, pues además de ser un gran bibliófilo, era también un asiduo cliente o visitante de tiendas de antigüedades en los que se exponían toda clase de tablas o lienzos con estos motivos, tal como podemos constatar gracias a sus cartas escritas desde las embajadas de Viena, Bruselas, como ministro plenipotenciario de España. Esto se puede demostrar por escrito. En el cuento Parsondes figura también descripciones que en ciertos momentos recuerdan las realizadas por Homero en la Ilíada y en la Odisea, autor citado en más de un centenar de ocasiones en sus estudios y en su epistolario, al igual que Horacio, Platón, Aristóteles, entre otros. La descripción del escudo de Aquiles, recordemos el canto 18, los versos 478-608 de la Ilíada, en el que se describe de forma profusa y detallada numerosas escenas de la vida que nos rodea: la tierra, el cielo, el mar, el sol infatigable, la luna llena, las estrellas, las pléyades, en fin, una serie de... Es increíble, es una éxtasis que ha sido tomada como modelo para posteriores escritores. Valera utiliza también un objeto con idéntico propósito, como si se tratara de un sutil homenaje a la Ilíada, como la referencia que en el cuento El pájaro verde, un cuento fantástico, cargado de erotismo, de sensibilidad, de sexualidad, de fantasía, propio para también, si entre corchetes, como se hizo en su época, se excluyen esos párrafos, pues pueden ser leídos con toda la inocencia, por toda la inocencia de un niño, ¿no? El pájaro verde lleva a cabo Valera en donde rememora la juventud de Alejandro el Magno, educado por Aristóteles y admirador de Homero, pues llevaba siempre consigo la Ilíada, guardada en una caja cuya belleza jamás habían visto ojos mortales. Descripciones de dicho cuento que tienen un carácter pictórico, como claro reflejo mimético de los palacios orientales y que inspiran a Valera sentimientos capaces de embriagar a los personajes del cuento. Bien, no sé cómo ando de tiempo, José María. Mal. Me quedan 5 minutos como mínimo, ¿no? O 3 minutos, bueno, pues resumo. Bien, entonces, hay también, en 2 minutos te concluyo, pues puedo indicar que hay algunas referencias también de cuadros pictóricos de Jean Fouquet, sobre todo los de Fraile Josefo, de su periplo
en Italia. Luego también hay cuentos en los que se puede aplicar la éfrasis de manera detenida y premiosa, como en El espejo de Matsuyama, que es también es un objeto descrito con toda sutileza y cómo incide el japonismo, el oriental, a finales del siglo XIX, cómo incide en el modernismo, pues en Valera lo asume perfectamente. Luego otro, en El hechicero, hay un nacimiento de un Belén que está con unos ornatos, con unas descripciones que continuamente estamos rememorando la éfrasis. Hay otros, La buena fama, que Valera alude al Apocalipsis y al maestro Zafra para describir alguna talla, algún cuadro. También incluso Valera, que era muy culto, asume que el lector de dicho texto es un hombre, es una persona versada, culta, y entonces no hace falta describir un personaje cuando un gran pintor lo ha descrito en un pasaje famoso o en un cuadro famoso. Es a diferencia de las novelas de folletino por entregas, que se recurre a la imaginación. Recordará usted, querida lectora, querido lector, que el personaje Don Álvaro es tal, y claro, toda persona tiene un ideal en su mente de cómo es el hombre o la mujer, arquetipo de su vida. Él acude a las pinturas, a los cuadros, a los reflejos. Y luego, pues hay también otros cuentos, San Vicente de Ferrer de Talla, precioso, es una talla de San Vicente Ferrer, y la describe con una promiscuidad increíble. Bien, y era esto, simplemente agradecer que ha abierto una vía para indagar y ver la trascendencia e importancia que tiene las artes. Y nada, y eso. Pues, muchas gracias, querido Enrique, y gracias por la condensación. Por desgracia, tenemos muy poco tiempo, pero después habrá oportunidad de leer más tranquilamente la publicación de todas estas ponencias. Tiene a continuación la palabra Miguel Ángel Lozano Marco, que nos va a hablar sobre una singular epifanía en años y leguas, Sigüenza y el paraíso. Bueno, pues lo primero, José Carlos, tengo que pedirte disculpas. Lo siento, tengo que pedirte disculpas porque lo que traigo no está a la altura de lo que mereces. Y realmente eso está en mi reconocimiento por tu labor durante años, pero más todavía en la amistad que hemos mantenido durante más años todavía, porque nosotros nos conocemos desde la mitad de los años 60 en el Instituto Jorge Juan. No coincidimos en la clase, pero sí coincidíamos en el patio, vamos. Y nos conocimos ahí y luego nos tratamos, porque al fin y al cabo vivíamos en ese cogollito del centro de Alicante donde todos nos conocíamos alrededor, entre la calle Mayor y la Plaza San Cristóbal, toda esa parte, ¿no? Ahí éramos todos conocidos. Bien, desde entonces nos conocemos y después hemos sido compañeros y, como muy bien ha dicho nuestro amigo Enrique, siempre ha sido cordialísimo. Por eso, en fin, esto que traigo pues es un pequeño presente para ti y, en fin, también disculpas a todos los que van a oírme, pero, bueno, la cuestión es que lo que traigo aquí le he puesto, vamos a ver si no voy mal de tiempo, este título de una singular epifanía, porque realmente lo es. El título lo he puesto para que haya una general comprensión de lo que es. Claro, porque saben ustedes que el término epifanía corresponde a James Joyce y que eso consiste en la irrupción súbita y efímera, ¿verdad?, reveladora de lo trascendente en lo cotidiano, ¿no? Un momento más que efímero, evanescente, ¿no? Y es tan evanescente que parece que sucede al margen del tiempo. Claro, ¿no? Bueno, esto no es algo privativo de Joyce. Joyce le da un nombre que ha hecho fortuna. Ese nombre sirve para que reconozcamos esa experiencia y esa expresión. En cada autor
de principios de siglo o del primer tercio o cuarto del siglo XX, vamos a encontrar epifanías. Claro, cada uno lo hará de una manera. Lo que no debemos hacer, y esto es un vicio muy arraigado, es coger un patrón y decir, una epifanía tiene que tener esto. No, bueno, no, cada uno tendrá su manera de mostrar, ¿verdad?, ese momento donde aparece de manera súbita lo trascendente en lo cotidiano. Bueno, esto viene del simbolismo finisecular, claro, ¿no? Viene del simbolismo finisecular. Hay un libro que yo aconsejo mucho, es un libro clásico, antiguo, el de Edmund Wilson, El castillo de Axel, donde está exactamente esto, el simbolismo y sus consecuencias. Bueno, este simbolismo tiene como una caracterización muy sintética, pues expresar el alma de las cosas y los movimientos de la vida profunda, y además sugerir el misterio. Es un arte de sugestión, no es un arte de demostración, es un arte expresivo y poético, ¿no? Bueno, la epifanía, que no se llama así en su caso, más conocida, pues es la de Proust. Bueno, la de Proust con su Magdalena tiene dos momentos. Uno primero, donde se produce la epifanía, y después, bueno, a partir de ahí, desarrolla todos unos párrafos para explicar aquello, pero se encuentra incómodo, impotente, hasta el momento en el que dice que, contemplando unos campanarios de la iglesia de Martinville, dice, la costra de estos campanarios se abrió y aquello se me reveló en palabras. Ese es el momento crucial. Hay un primer momento que es el más conocido, de la epifanía. Hay un segundo momento, otra epifanía, que es cuando logra expresar con palabras todo aquello, claro, y gracias a eso recuperar la vida que se estaba disolviendo. Bueno, en el retrato del artista adolescente, pues podemos resistir también a otra epifanía muy sucinta. Dice, el instante se había abierto como un punto de luz. Así es, ¿no? Y ahora, de nube en nube, entre vagas incidencias, se iba tendiendo una forma que velaba el último rastro luminoso. En las entrañas virginales de la inspiración, la palabra se había hecho carne. Para los que conocemos bien la obra de Miró, esto es una idea central suya, ¿no? En 1911, la palabra es la misma idea hecha carne. O el año siguiente, ¿verdad? La palabra se hace carne con la idea y con ella se funde hasta quedar inseparables en fondo y expresión, como en la música, ¿no? Bueno, aquí hay la diferencia, porque Miró a estas maneras de concebir, cuando el lenguaje, ¿verdad?, dice que para él lo más difícil es hablar sobre el paisaje, más sobre el suyo, pero que aquello no se produce hasta que encuentra la palabra que ha de emocionarlo. Fíjense, ¿no? La palabra que ha de emocionarlo. Claro, ¿qué es eso de emocionarlo? Transmitir la emoción única de ese instante de percepción. Algo muy cercano a la epifanía. De manera que si entramos en este terreno, en vez de singular epifanía, sería una singular emoción. Pero si pongo singular emoción, se iba a malentender. Se iba a malentender. Edmund King ya decía que la emoción no tiene nada que ver con lo emotivo, tristeza, alegría, miedo. Es más bien la totalidad de los sentimientos engendrados en la mente por las sensaciones que produce el objeto contemplado. Un tejido de sentimientos unificados. Y yo creo que es la palabra que puede definirlo mejor. Un sentido total de la identidad única del objeto. Sentido total de la identidad única del objeto. Bueno, uno de los estudiosos mironianos, también Alan Wallace, apuntó algo en lo que todos estamos de acuerdo. El aspecto de la obra de Miró por el que más fácilmente se relaciona con la modernidad es probablemente el reemplazamiento de la narración secuencial por descripciones de momentos con significado eterno. Cada momento con significado eterno es una emoción y, por ende, una manera de entrar dentro del terreno
de la Epifanía, ¿no? Bueno, esto, pensemos que su obra es novela lírica. ¿Y qué es la novela lírica? Como dijo Ralph Friedman, lo dijo muy bien, la que reconcilia la sucesión en el tiempo con la acción instantánea de la lírica. Eso es lo que logra la novela lírica. Si vamos a Años y Leguas, está lleno de esto, ¿no? Reconcilia la sucesión con la acción instantánea de la lírica. Evidentemente, todo momento epifánico es lírico también, ¿no? Bueno, tenemos que llegar al momento de esta epifanía y recordemos, quien haya leído la obra, Sigüenza se traslada de su masía de alquiler en Polop a otra situada en las faldas de la Sierra Itana. Duerme allí la primera noche. Sorprendido por el amanecer, se levanta para asistir al nacimiento de su primera mañana. La belleza del momento se nos manifiesta visualmente con una coloración propia de la pintura posimpresionista. Ese es el punto de referencia que podemos tener cuando vemos la coloración mironiana, la posimpresionista, como pudieran ser Joaquín Mir, como pudieran ser Anglada Camarasa, como pudiera ser posteriormente el que será después su amigo, el pintor Emilio Varela. Esa coloración, los rojos, los morados, los fuertes, ¿verdad? Eso está en la obra de Miro. Bueno, en ese instante, cuando asiste al momento en el que el mundo huele coloreándose a mundo, ¿no? Tiene la emoción subitánea, ¿no? Le asalta en un segundo una emoción de hombre edénico, como si estuviera en el paraíso, una emoción del paraíso, ¿no? Una emoción de hombre edénico. Bueno, en ese instante se aprieta su vida. En la recuperación, en ese segundo, en un segundo, ¿verdad?, de momentos diversos iniciados por su primer recuerdo infantil, después por sus afanes en la madurez, investigando en las bibliotecas, en Barcelona sobre todo, para llegar a una conclusión que vuelve a la primera experiencia, o sea, la de la niñez. En el desarrollo de estas páginas, donde se analiza un sentido de un segundo como un destilado de decenios de vida, el protagonismo como línea esencial recurrente es el de la Escuela de Párvulos de don Francisco Alemany, cuyo nombre aparecerá al modo de leitmotiv en el texto. El punto de partida es una primera imagen del paraíso, que es la de la lámina 3 de un libro grande, guardado toda la semana en una cómoda que la esposa del maestro, de cera y de negro, coloca en un atril. De esa lámina solo tenemos la evidencia verbal en una acumulación de palabras que suscitan imágenes. Dice que hay aquí, ¿no?, esa apelación a lo visual, el recuerdo, ¿no? Follajes gruesos, horizontes tenues de azul y de nieves, rosas, lirios, racimos, prados, ríos, leones, pavos reales, tortugas, loros, una cabriola de cebra, una jirafa mordiendo el cielo. En medio, el árbol misterioso cuajado de fruta madura. Sigüenza le preguntó a don Francisco: señor maestro, ¿y ahora dónde estará el paraíso? El puntero tembló encima de la desnudez litográfica de nuestros primeros padres. Bueno, aquí está el asunto. Una visión tópica del lugar, según nos han dado los creadores de imágenes, el árbol central y después la curiosidad por conocer su localización. De la lámina, esa nos da esa idea verbal, pero interesante, nos dice enseguida. Jolines, un momentito. No, ahí está. Nos dice enseguida. Parece que vio esa estampa en un cuadro de Bruegel, pero no, ya no la vio más. Su ingenuidad, miren ustedes, su ingenuidad se ha convertido en anécdota. Bueno,
la brillantez, la gracia, ¿verdad?, la esencia de aquella imagen recordada es que era ingenuo. Vean ustedes, una jirafa mordiendo el cielo, ¿verdad?, y todas estas cosas, ¿no? Bueno, sabemos que Miró rehúye siempre lo anecdótico y da la impresión de que atribuye a la ingenuidad un valor superior. Y así es si acudimos al texto de la conferencia que pronunció 2 años antes de escribir este texto. Dice allí: fortaleza de ingenuidad, ella nos salva. El ingenuismo puede ser el origen y la legitimación en nosotros, resistiendo el tiempo, de muchos asuntos artísticos. Entiende ingenuidad en su sentido etimológico, de ingenere, inculcar desde la niñez. Y se refiere a todo aquello que, instalado en nosotros desde la infancia, nos acompaña toda la vida. El cuadro de Bruegel tiene una lejana relación con la ingenua lámina 3, pero aquella perdida para siempre contiene más su sentimiento, o sea, su emoción del paraíso, mucho más que el cuadro que podemos contemplar. Bueno, este primero, que es de Jean Bruegel el Viejo, el Jardín del Edén, por lo abigarrado, las lejanías, etcétera, etcétera, pudiera ser uno de los modelos de Bruegel que él tiene, ¿no? Vean ustedes, ahí aparecen un poco al fondo el momento de la tentación, ¿no? Falta la cebra comiendo el cielo. Para esto, para Miró, como dice, esto es una anécdota. Este otro, el segundo, es el de Jean Bruegel el Joven, 1618. Este está en el Prado. Este es el que a lo mejor pudo ver. El otro está ahora en el Thyssen, entonces no sé dónde estaría, pero Miró, veía libros de pintura, ¿no? O sea que podría conocerlo, ¿no? Aquí faltan los horizontes, que dice. Bueno, es un cuadro un poco más tosco que el anterior, pero la verdad desnudez litográfica de los primeros padres podría ser aquí más fácilmente, ¿verdad?, tocada por la varita del maestro. Bueno, hay un segundo cuadro que viene de inmediato y lo describe, porque él vio cómo se pintaba este cuadro de Joaquín Mir a Aigües de Moguda. Él acompañó a Mir a una finca del Marqués de Comillas, donde está este rincón. Claro, lo vio y Miró lo describe en términos pictóricos. Primero dice que contiene la vejez del paraíso, antigüedad de vida, agua con pastosidades, con vislumbres cerámicas de cielos, de árboles, de bayas y sépalos, carmines, vean ustedes la coloración, carmines, verdes, canelas, amarantos y oro de brocados vegetales. El lugar se parece, dice, a un paraíso de soledades posteriores al hombre. O sea, es el paraíso después de haber pasado todo. El paraíso ya se ha perdido, remoto, ¿verdad? Él se pregunta, ¿dónde estuvo el paraíso? Y va a buscar en la bibliografía, va a buscar en las bibliotecas, ¿no?, en los libros de erudición. Bueno, ahí se encuentra, dice, en diversos sitios. Estuvo, según dicen, en la Mesopotamia, en la India, en la China, en Arabia, en Ceilán, en las Islas Canarias, en el Perú y hasta en el Polo Norte. Bueno, y de repente se entera, y ahí el chasco, de que hace ya 45 años que Sir Henry Rawlinson había descubierto el lugar exacto, con todas sus cotas y fitas, de donde estuvo el paraíso terrenal. Eso lo presentó en la Sociedad Asiática de Londres, bueno, 45 años antes. Él hizo, bueno, un viaje con 1000 penalidades y peligros hasta tocar la tierra del paraíso recocida y yerma. Ese es el lugar donde estuvo el paraíso, según la ciencia de Sir Henry Rawlinson, ¿no? Bueno, un lugar recocido y yermo. Bueno, en Mesopotamia, donde habría estado el Gan Eden, en cuyo nombre de origen babilónico se evoca el recogido por la Biblia, ¿no? Porque todo este relato de la Biblia del Génesis, como podréis saber, es de origen babilónico. Claro, lo tomaron los judíos cuando estuvieron en Babilonia. De ahí salió el Génesis, claro, ¿no? Bueno, don Francisco Alemán decía, árbol del paraíso. Y aquí está lo fundamental. Árbol del paraíso. Y a secuencia
les llegaba un olor de Paseo de Quijano, del Paseo de las Barcas. El Paseo de las Barcas es la plaza que tiene su nombre ahora, de los huertos de Alicante, donde hay un árbol, árbol del paraíso, que es como un olivo, pero con unas flores, ¿verdad?, más carnosas, que destila un olor en los alrededores. Ese mismo olor se produce en torno a Sigüenza en el momento de la revelación, de la Epifanía. Ese se produce allí sin haber ningún árbol del paraíso, diríamos sin la realidad botánica que lo produce. Y se produce en un lugar, ojo, tan desemejante del concepto clásico del paraíso. Bueno, aquello no se parece, la Aitana no se parece a la idea que tenemos del paraíso, ¿no? Pero ahí estaba el olor del árbol del paraíso, junto con todo aquello. Bueno, esa impresión sensorial le conduce a su interior, como cuando Proust prueba la Magdalena, dice se volvió hacia su alma, es lo primero que pone allí, ¿no? Se volvió hacia su alma, ¿no? Le conduce al anterior, porque el olor pues conduce a emociones muy complejas, casi imposibles de precisar en un lenguaje como el que, bueno, tendríamos que coger el lenguaje de los místicos, ¿no?, para dar cuenta de ello. Y se produce por aproximación. El árbol del paraíso es, dice, un olor a lejos, a después de haber pasado todo, sin pasar lo deseado. Olor de nosotros, de lo que no fuimos. Esto es complejísimo, como verán, las sensaciones sutiles, ¿verdad?, del análisis de sentimientos llega muy lejos. Es el olor de lo que no hemos sido, porque eso forma parte también de nuestra vida. Claro, ¿no? Olor de lo que no fuimos y de lo que no hemos gozado, sino ahora cuando ya no lo gozaremos. ¿No es así nuestro el paraíso que no perdimos nosotros y alcanzamos por fin un presentimiento, el de la felicidad, y más hondo, el de su límite, el de la muerte? La felicidad y la muerte se corresponden una a otra. Todo ello rodeado de la permanencia impasible de Aitana. Antes también, lo he saltado porque no hay más remedio, pero también estaba, en cuanto al árbol del paraíso, ¿qué es el árbol del paraíso? Cada uno decía también una cosa, que si era la vid, que si era el manzano, que es lo más ha quedado, ¿verdad?, que si era una palmera, ¿no? Bueno, lo que Miró presenta habla de ello en ese momento, ¿verdad? Esta escena genesíaca es un grabado, bueno, un cilindro, un sello sumerio de 3.500 años antes de Cristo. Ahí es donde está, diríamos, es la imagen más antigua de lo que es, ¿verdad?, uno de los sentimientos e ideas fundamentales en la humanidad en muchas culturas. Claro, ¿no? Aquí está el momento de la tentación. Este cilindro le llaman el cilindro de la tentación. El hombre a la derecha con cuernas, la mujer a la izquierda, dos frutos que caen a los lados y, interesante, la serpiente detrás de la mujer en posición erguida. Claro, piensen que lo primero que dice Dios a la serpiente una vez cometido la desobediencia es: te arrastrarás por el suelo. O sea, que antes la serpiente no se arrastraba por el suelo, es una condena, iba erguida, como está en este antiguo 3.500 años antes de Cristo, en los orígenes de nuestra cultura. En un instante, un amanecer en Aitana, se produce una emoción para la que ha necesitado conjugar experiencias biográficas, imágenes, lecturas, reflexiones, sensaciones íntimas. El paraíso no ha existido, como tampoco existió la Edad de Oro, en la que reinaba Saturno. Pero todos tenemos una vislumbre de paraíso. Muchos, por desgracia no todos, tenemos en lo más íntimo de nuestra conciencia o del subconsciente la experiencia del paraíso perdido. Para sentir esa experiencia, para sentir esa emoción del paraíso perdido, necesitamos solamente una cosa, una única cosa: recordar que hemos sido niños. Muchas gracias.
Muchas gracias, querido Miguel Ángel. Vamos a hacer un pequeño cambio de lugar para que Rocío pueda utilizar. Vamos a ver. Bueno, ahora tendremos que... Bueno, ahora... Tienes que salir de mí. Sí. Estupendo, nada, no te preocupes. Estupendo, una conferencia maravillosa. Bueno, a continuación va a intervenir Rocío Oviedo, que nos va a hablar sobre revelar la imagen, la vuelta al día en 80 mundos. Bueno, muchísimas gracias por haber podido estar aquí en el homenaje a mi querido amigo José Carlos Rovira, al que, bueno, como estamos sometidos al tiempo, simplemente diré que es maestro, es amigo y le aprecio con todo mi corazón, nada más. Bueno, pues he acortado toda la primera página, por lo tanto vamos a pasar para que no tengamos tantas interrupciones luego con el tiempo y dejarle a Antonio Ciñones, mi querido amigo, también que tenga su margen. Bueno, yo les voy a hablar de la narrativa de Cortázar en unos textos híbridos que en realidad que están relacionados con la imagen y que son casi tan numerosos o más numerosos que los textos narrativos de Cortázar. Tienen ahí toda la lista, desde las historias de cronopios y famas, donde empieza ya la pintura, que se extiende después a territorios, Le discours du Pince-Guel, o sea, los discursos de Pincho Geta, París, que luego se repiten también en París, ritmos de una ciudad, ya con las fotografías de Alessio Andrade, la vuelta al día en 80 mundos, con dibujos y la estructura hablada con Julio Silva, como demuestran las cartas que se han extraído de los dos. Buenos Aires, con Sara Facho, Alicia de Amigo, Último Round, Prosa del Observatorio, con las fotografías de Julio Cortázar, a que ya dediqué un estudio en su momento. Silvalandia, nuevamente con Julio Silva, el más ferviente amigo en cuanto a la imagen de Cortázar. Fantomas, tan conocido, Humanario, Alto el Perú, y otros dos libros con Luis Tomás Yello, como son Elogio del 3 y Negro el 10, que no me voy a meter en ellos porque ya son textos posteriores publicados con posterioridad a la vida de Cortázar. Bueno, tenemos que empezar por decir, que es a lo que me voy a referir a la vuelta al día en 80 mundos, que el propio Cortázar lo define como almanaques, los textos de la vuelta al día en 80 mundos. Dos ediciones, yo casi prefiero la primera, porque se ve la página mucho más completa que no en la segunda edición, la posterior, también del siglo XXI, pero están esas dos ediciones que muchas veces nos incitan a la lectura de dónde proceden los dibujos o las pinturas. Otras veces no, otras veces simplemente lo deja en interrogantes. El libro amplía los contenidos, me voy a referir ya al texto para tenerme al tiempo. El libro en sí amplía los contenidos mediante las citas y obras y autores y las evocaciones de la memoria. Término, la memoria, que aflora reiteradamente en el texto. Es un tratado también, La vuelta al día en 80 mundos, también es un tratado sobre la memoria. Y construye, de alguna forma, un pensamiento en torno al hecho artístico. Las constantes llamadas, primero fue el teléfono, en la primera edición, después fue el dedo índice, que se inserta. Funcionan también esas llamadas, funcionan como intertextos, puesto que convocan la presencia de un lector ilustrado a la manera de lo que Ruiz Zafón definía como tal en El cementerio de los libros. Si lo recuerdan, cada libro, cada tomo que ves tiene un alma, y añade después: cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Estas palabras de Ruiz Zafón en realidad remedan lo que ya había dicho previamente Cortázar cuando hablaba en Subjetividad del tiempo, un vídeo. Todo es distante y diferente y parece inconciliable. Y a la vez todo se da simultáneamente en ese momento que todavía no existe para mí, y que es, sin embargo, el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado, es decir,
en un tiempo que para mí ahora es futuro. Es decir, ese cambio, esa progresión temporal que hace que el texto esté siempre en activo, o sea, nunca sea un texto, una literatura muerta. Las referencias y las evocaciones son parte de la búsqueda de este lector cómplice y fruto de lo que Caminada, acertadamente ya en el año 2020, hablaba de las relaciones del consciente y el inconsciente en la memoria, acorde con el concepto que Cortázar expone en un texto posterior que aparece casi lo que diríamos el segundo volumen de La Vuelta al Día en 80 mundos, titulado Acerca de la manera de viajar de Atenas a Cabo Unión, que es, bueno, yo creo que es un texto muy interesante también sobre este concepto de la memoria, que se traslada, que se va a ir entregando a los sucesivos lectores. Dice Cortázar, la memoria semeja a la araña esquizofrénica de los laboratorios donde se ensayan los alucinógenos que teje telas aberrantes con agujeros, zurcidos y remiendos. La memoria nos teje y atrapa a la vez con arreglo a un esquema del que no se participa lúcidamente. Jamás deberíamos hablar de nuestra memoria, porque si algo tiene es que no es nuestra. Trabaja por su cuenta, nos ayuda engañándonos o quizás nos engaña para ayudarnos. En todo caso, de Atenas se viaja a Cabo Unión en un autocar destartalado, y eso me lo explicó en París mi amigo Carlos Cugot, cronopio infatigable si lo hay. Me lo explicó junto con otros itinerarios griegos, cediendo al placer de todo viajero que al narrar su periplo lo rehace. Perdonen la extensión de la cita, pero quería llegar a esa reconstrucción, ¿no?, de la literatura a través del relato. De la reconstrucción también de los hechos, también reconstrucción de la experiencia y reconstrucción de las imágenes. Creo que ese es uno de los contextos, de la memoria, más interesantes de La Vuelta al Día en 80 mundos. El volumen de La Vuelta al Día en 80 mundos guarda dentro del aparente caos un orden. Creo que hay una iniciación del lector clarísima dentro del texto. De alguna forma contradice lo que hablaba lo que señalaba Jurkiewicz cuando decía que era un collage, o lo que señalaba también Ana María Barrenechea cuando hablaba del caos. Pero en realidad se completan, porque a lo largo del texto también nos va a hablar Cortázar de la analogía, es decir, memoria por un lado, analogía por el otro. Pero es una analogía que efectivamente, y en eso estoy de acuerdo con Jurkiewicz, funciona a manera de collage. Es decir, se superponen los textos, pero dan una unidad, como en un collage, que también hay esa analogía, hay esa unidad. Las referencias al lector son continuas dentro de un monólogo, a veces diálogo, en el que discute muchas veces con los distintos personajes. Esa señora que me hace muchísima gracia, ¿no?, a la que se refiere como lechucita anteojuda. Yo a veces casi me identifico, ¿no?, porque como ahora tengo que llevar gafas, digo, pues a lo mejor soy la lechucita anteojuda que dice Cortázar. Y estos personajes academicistas aparecen de alguna manera a lo largo del texto para contradecir al autor o para matizar. La primera imagen del volumen es la que tienen ahí, la que pertenece a Jean Passepartout, recogida del libro original de Julio Verne, con los dibujos de Neville y Benet. Son dos personajes, el de Passepartout y Phileas Fogg, que nos indican la tensión de dualidad que va a calar a lo largo de todo el texto. Es decir, academicismo, por un lado, el caso de Phileas Fogg, el caso de la naturalidad o la sencillez, mucho más la imaginación de Jean Passepartout, que al final les va a sacar de todos los problemas, ¿no? El texto comienza por una introducción con el título Así se empieza, en la que el escritor se contempla a sí mismo y al tiempo nos va a decir que es confesión y que es autoficción al presentar la figura de Julio Verne. A mi tocayo, dirá, le debo el título de este libro. Memoria y evocación nos hablan de la trastienda del escritor que se va a fusionar con las artes. Una suerte de bitácora o diario intelectual de Julio Cortázar, también diálogo con sus autores favoritos. En las primeras páginas del libro de la memoria
de ese libro de la memoria, que es también La vuelta al día en 80 mundos. La primera de las citas tiene como protagonista al saxofonista Lester Young. Ahí tienen una serie de textos en los que, bueno, de obras musicales, también películas, en los que aparece esa cita de Lester, esta cita de la obra de Lester Young, 3 palabras, ¿no? I love you. La similitud entre Lester y Cortázar se sitúa en el plano de la construcción de un nuevo modo de arte. Si Lester es conocido por construir el saxo tenor en jazz, Cortázar se permite alterar el libro ya canónico de Julio Verne. Es decir, es lo mismo, él construye sobre lo que ya hay en ese proceso de la memoria. Es esa segunda visión o percepción que permite convocar al mundo poético por excelencia, que es el de la analogía, al que también se refiere. Una búsqueda de la unidad mediante un proceso que a lo largo del volumen trata de eliminar las antítesis a favor de esa unidad, de esa analogía, como base esencial. Un proceso para el que se va a servir, sin embargo, de una obra que pone en cuestión esa analogía. La Double Vue de Robert Lebel, que también la cita, y esta doble visión de Robert Lebel lo que hace es introducir una opinión de Marcel Duchamp, que como se sabe es el pintor que va a fusionar pintura y literatura a través de La novia desnuda por sus solteros. Además, el propio Cortázar va a decir que en esa doble visión se refleja la trama, el embés de la obra de arte. El entramado, señala, no visible de la alfombra, lo que permite es el establecimiento de las analogías. Dice, estas son las palabras de Cortázar al hablar de Lester Young: a mí me funciona la analogía como a Lester el esquema melódico que lo lanzaba al reverso de la alfombra, donde los mismos hilos y los mismos colores se traman de otra manera. Las imágenes sonoras se van a unir a las imágenes plásticas desde la famosa plancha de clavos de Man Ray, como respuesta al academicismo artístico que le permite contraponer las dos percepciones del arte, la del galerista y el entendido, y la de 2 chicas jóvenes que contemplan la obra en una exposición de Dada en Ginebra. Lo curioso es que la que rompe el patrón del arte es la pelirroja, que como bien saben ustedes, bueno, o por lo menos alguien lo sabrá dentro de esta sala, la pelirroja es siempre el símbolo de la revolución en Cortázar. Vuelve a aparecer en Prosa del Observatorio, también la noche pelirroja como tal, ¿no? como en esta calificación. La chica pelirroja dice: con esta te pinchas, cuando están hablando en la exposición, hay 2 chicas, hablan entre ellas, dice: con esta te pinchas y con la mía te quemas. Pues les he puesto esa contraposición. Es una asociación, una analogía, que convoca las imágenes de las 2 planchas, una como obra artística que contradice el prurito de autoridad, que es la de Man Ray, y la que quema como objeto cotidiano. Está el poder evocador de ambas, que aparecen cuando se cita. Ahora les he puesto las imágenes, pero si simplemente lo vieran en el texto, les vendrían las imágenes directamente a la imaginación. El siguiente capítulo, Verano en las colinas, irrumpe con la imagen de lo cotidiano de sus 2 mascotas, como se abren, Adorno y el obispo de Beauvais, que van a añadir, se van a ver de repente sorprendidas por bueno, está Charlie Parker, pero me lo he saltado ya porque digo, si no es demasiado, que irrumpe con con una imagen de las... Bueno, se van a ver las 2 mascotas interrumpidas por una nube sobre el cielo de Cazeneuve. Cazeneuve, a ver si está por aquí, no. Ay, ¿tengo? No la tengo, al final no. Bueno, Cazeneuve es un castillo, en realidad, y es muy curioso porque lo que va a elegir al final
Cortázar, dentro de las nubes de Magritte, que ahí tienen ustedes esas nubes en las que lo cotidiano, la nube se introduce dentro de lo cotidiano, como es el paso de una paloma o, por ejemplo, la alta sociedad, ¿no? Se van a introducir dentro, son imágenes como suaves, ¿no? Bien, pero hay otras dos imágenes, Le Château de Pyrénées de 1959 y La Flèche de Zenon de 1964, en los que ya aparecen lo que se podría llamar, y llama también la crítica, las nubes roca de Magritte, ¿no? ¿Y cuál es la que elige Cortázar? La que elige Cortázar es esta, la Bataille del Argonne, es la que cita en el texto. De la Bataille del Argonne, Guillermo Solana, en la introducción a la exposición de Magritte en el Museo Thyssen, afirmaba del pintor: caracterizó siempre su pintura así como un arte de pensar, lo que significa una pintura que reflexiona sobre la pintura. Metapintura. Es muy curioso porque también ha seleccionado a Magritte, Cortázar, y Cortázar también lo que está haciendo es una metaliteratura dentro de la Vuelta al Día en 80 mundos. Aquí en la Batalla del Argonne se enfrenta una nube blanca y una nube roca, con el precedente que hemos visto antes, este del Castillo de los Pirineos y la Flèche de Zenon, sobre un mar. Es curioso porque las anteriores están sobre un mar, pero esta, la Batalla del Argonne, está sobre tierra. Esta nube roca representa una amenaza para la nube benéfica, representada por la nube blanca. Este enfrentamiento da pie a que el siguiente texto sea aquel texto olvidado que, según confiesa el propio Cortázar, solo está escrito en francés y pertenece a Pansgel. Se titula Manera sencillísima de destruir una ciudad. Se espera escondido en el pasto a que una gran nube de la especie cúmulo se sitúe sobre la ciudad aborrecida. Se dispara entonces la flecha petrificadora, la nube se convierte en mármol y el resto no merece comentario. Es muy curioso porque este cuadro del 64 solo antecede 3 años a la Vuelta al Día en 80 mundos. Por lo tanto, hay una coincidencia anterior. Si está en Pansgel, realmente son 3 años antes, son casi contemporáneos. Magritte, el cuadro de Magritte, y el texto, este texto que les acabo de leer de Cortázar. El siguiente capítulo, Julios en acción, es un modelo del juego del autor con el lector, imponiendo el concepto de patafísica de Alfred Jarry, desarrollado en Gestas y opiniones del doctor Faustroll, patafísico. Al igual que más tarde haría en Prosa del Observatorio, la patafísica aparece previamente en Rayuela, como saben ustedes, y es también un enfrentamiento a la física, a la ciencia, de alguna forma, que tenemos tanto en Prosa del Observatorio, en el que se enfrenta también al discurso científico, como lo que hemos visto en la Batalla del Argonne. El capítulo, que se refiere tanto a Lafort, con la luna de Lafort, como a Julio Silva, a Julio Cortázar y a Julio Verne, son los 3 Julios, Julios en acción, los que va a aparecer ahí juntos. A ver. Estos Julios en acción se van a completar también con otro cuento en el que aborda el concepto del cientificismo y del nihilismo, lo que se enlaza en un nivel antropológico con el capítulo siguiente, del sentimiento de no estar en todo. Un relato que analiza la pequeñez de la condición humana con un dibujo expresivo de su insignificancia frente al insecto que se posa en su hombro. No lo veríamos así si no hubiera introducido el dibujo Cortázar. Es decir, si no se introduce este dibujo, no veríamos esa insignificancia del hombre. Por lo tanto, hay un diálogo entre ellos. Además, se compagina o se relaciona con otro relato en el que encuentra su espejo, como es La caricia más profunda, donde ya no se trata de la transformación del hombre en un insecto, les recomiendo leerlo porque es muy interesante, sino de la paulatina desaparición del protagonista, cada vez más pequeño, intentando hacerle una caricia a su novia, hasta que desaparece en un charco de agua.
se va haciendo chiquitito, chiquitito, chiquitito. Primero alcanza, nadie se da cuenta de que está encogiéndose, ¿no?, paulatinamente, y al final, como les digo, acaba en ese charco de agua. Son relatos del absurdo de la existencia humana convertidas en patafísica, que lo que apoya a través del boceto que incluye de Harry para su teatro. Es un boceto que hace Harry para el Teatro Guignol de 1894, Le Minute de Sable Memorial, teatro que antecede a su obra más famosa, Ubu Rey, estrenada en París en 1930, de un claro corte político. Ubu, se lo resumo muy brevemente para quien no conozca, Ubu Rey de Alfred Harry, es un gobernante corrupto y grotesco, doctor en patafísica, que decide derrocar al rey Pelelao, y el hijo del rey, Pelelao, solicita el apoyo del zar de Rusia para poder expulsarle mediante el control del ejército. Mientras Ubu sube los impuestos a cifras inconcebibles, castigando a pequeños y grandes comerciantes, al final va a ser derrotado y va a tener que huir con su mujer. Dice: pienso en Harry, en un lento comercio a base de humor, de ironía, de familiaridad, que termina por inclinar la balanza del lado de las excepciones, por anular la diferencia escandalosa entre lo sólito y lo insólito, y permite el paso a lo cotidiano. Es decir, es mediante esa exposición de Harry, a través de esa patafísica, se introduce lo cotidiano, como ya habíamos visto anteriormente en Verano de las Colinas, a través de la batalla del Argón, la introducción del gato y el obispo de Bois. Las conexiones con Rayuela continúan en otro texto, y ya con esto voy a acabar, me queda solamente media página. Las conexiones con Rayuela continúan en Moreliana siempre, el penúltimo capítulo del texto, de todo el texto de La Vuelta al Día en 80 mundos. Morelli, el otro yo de Cortázar, ya en Rayuela, expone su enfrentamiento con la dualidad del sistema occidental para buscar, dice, ese oriente donde Novalis, reafirma, ahora sí corta la flor azul, sin, dice, ascesis metódicas, sino por la intencionalidad con lo que el poeta revalida el mundo al precio del descenso a los infiernos de la noche y del alma. Y para concluirlo, retorna al lector. ¿Qué le importa a Van Gogh tu admiración? Lo que él quería era tu complicidad, que trataras de mirar como él está mirando, con los ojos desollados por un fuego heracliteriano. Esa fusión oriental se resume en la conocidísima frase de Saint-Exupéry en El Principito, que amar no es mirarse el uno en los ojos del otro, sino mirar juntos en la misma dirección. Y convoca a ese otro que es el lector. También el otro ha mirado con él desde su mirada y ha aprendido a mirar como él hacia la apertura infinita que espera y reclama. La melancolía de los poetas que no logran alcanzar la flor azul como Novalis, o pretender creernos dioses como Rimbaud o Nerval, y la eterna lucha por enfrentarse a la dualidad de cuyo pensamiento dirá es culpable Occidente. Habrá que buscar, repite, la reconciliación con un mundo del que nos ha separado y nos separa un aberrante dualismo de raíz occidental y que el Oriente anula en sistemas de expresiones que solo de lejos y deformadamente nos alcanzan. Puede a veces sospecharse, a través de vagas obras, de raros destinos ajenos y más excepcionalmente en arritmos de nuestra propia búsqueda. Si no se puede decir, hay que tratar de inventarle su palabra, puesto en la insistencia se va cerniendo la forma y desde los agujeros se va tejiendo la red, como un silencio, concluye, en una música de Weber, un acorde plástico, en un óleo de Picasso, una broma de Marcel Duchamp, ese momento en que Charlie Parker echa a volar out of nowhere. Gracias. Muchas gracias, querida Rocío. Y finalmente tiene la palabra Antonio Cilloniz, que nos va a hablar acerca del simbolismo en la poesía de José María Eguren. Es para mí un honor, querido José Carlos, estar en este
en estos actos, en este congreso, muy merecidamente por tu parte. Traía un resumen de la comunicación y voy a leer un resumen del resumen. La crítica literaria considera como simbolista la poesía de José María Eguren, Lima, 1874-1942. Sin embargo, Eguren, en la entrevista realizada por César Vallejo, declaró lo siguiente, según cita Vallejo, abro comillas, y el simbolismo se ha impuesto ya en América, me dice con acento y rotundidad, el simbolismo de la frase, esto es el francés, existe ya consolidado en el continente, y en cuanto al simbolismo de pensamiento, también, pero con matices muy diversos. Por ejemplo, mi tendencia es distinta de cualquier otra, según dice González Prada. Cierro comillas. Lo que hoy se entiende por simbolismo es lo que en aquel entonces llamaban simbolismo francés, y el simbolismo americano es lo que conocemos hoy como modernismo. Quiero creer que Eguren intuía que su poesía no era ni modernista ni simbolista, sino, como él afirma, mi tendencia es distinta de cualquier otra, según dice González Prada. Y estoy de acuerdo con él. Y es lo que pretendo demostrar, ya que pienso que la poesía de Eguren no es simbolista. La función poética en Eguren no es desentrañar la verdadera realidad que subyace debajo de la apariencia que percibimos. Nada tiene que ver con la negación del positivismo por el simbolismo, ni con el rechazo al conocimiento del mundo que ofrece la ciencia o el razonamiento intelectual. Menos aún con su intención de descubrir la esencia de la realidad por vía de la intuición, sea a través del subconsciente, del estado de ensoñación o de la perturbación y desarreglo de los sentidos mediante el uso de las drogas. La poesía de Eguren nada tiene en común con ese simbolismo poético que él mismo calificaba de francés. El hecho de que su primer libro se titule Simbólicas no lo califica como simbolista. Pienso que la elección del término simbólicas como título responde a una simbolización, es decir, lo que Eguren pretende es avisarnos de que su poesía presenta el mundo limeño o barranquino desde planos o ángulos metafóricos. Por otro lado, la escasísima, por no decir nula subjetividad en los poemas de Eguren tampoco nos autoriza a calificar su poesía de parnasiana, como decían otros que no he citado ahora, porque falta esa denotación nítida de la realidad, en especial la de la naturaleza o la de la Grecia clásica del parnasianismo, frente a la inclinación frecuente de Eguren hacia lo medieval. Asimismo, otra cualidad que distancia a Eguren del movimiento parnasiano reside en la estética, en su tendencia a emplear arcaísmos o términos que, aun no llegando a ser neologismos, al menos son infrecuentes, para dar esa sensación de velada realidad frente a la buscada perfección y apego al clasicismo del parnasianismo. Precisamente, después de hacer los análisis de su poesía, que ahora obviamente no puedo hacer, precisamente por todos esos paisajes físicamente nebulosos, de realidades borrosas, semánticamente misteriosos, fantásticos, imaginarios, cargados también de cierta irrealidad, es por lo que me permito considerar la poesía de Eguren como impresionista. Considero que todo ello es consecuencia de su afición por la música, arte de sensaciones más que de conceptualizaciones, de connotaciones emocionales antes que de notaciones figurativas, y de su apego a la fotografía, sobre todo. En efecto, el frecuente uso de la cámara fotográfica que él mismo construyera muestra su conocimiento acerca de la importancia del enfoque de la lente y tal vez le sugiere mostrar en su poesía paisajes desenfocados, nebulosos y borrosos. Y no olvidemos tampoco su preferencia por la acuarela en el arte del dibujo, que también practicaba, consistente en el aguado o desvaído de los colores e indefinición de las formas. Por todo lo expuesto, considero a Eguren poeta impresionista, porque más que símbolos que expresen lo enigmático y profundo de la realidad, son imágenes, impresiones emocionales, lo que su poesía plasma y nos transmite con una carga denotativa de referentes borrosos
porque la denotatividad paradigmática de cada elemento poético se anula debido a las connotaciones sintagmáticas del poema, que es lo que consideramos como peculiar en su poesía. De este modo, Eguren nos presenta la realidad que percibimos a través de los sentidos como una mera apariencia. No obstante, podemos encontrar en su poesía rasgos que la hacen a su vez deudora del romanticismo, del modernismo. Más que descubrirnos lo maravilloso, Eguren, así como tampoco se observa que el poeta haya adoptado el desarreglo de sus sentidos en el proceso de su creación poética para, mediante la intuición, llegar a un conocimiento de la realidad. Porque la poesía de Eguren está referida a una realidad inexistente, es totalmente fantasiosa. En palabras de Mariátegui, la ficción no es libre. Más que descubrirnos lo maravilloso, parece destinada a revelarnos lo real. La fantasía, cuando no nos acerca a la realidad, nos sirve bien poco. Cierro comillas. Si bien el impresionismo existía tanto en pintura como en música a finales del siglo XIX, no se había dado en la poesía castellana anterior a Eguren, por lo que considero que alinear a este poeta dentro del simbolismo y no del impresionismo no solo constituye un error, sino también una injusticia por no reconocer su singularidad. Muchísimas gracias.